El Estado incumplió ya una orden judicial en marzo del año pasado, en la cual el gobierno tiene un plan, producto de que perdió un juicio justamente contra las lideresas amazónicas, en el cual tiene que ir retirando progresivamente los mecheros hasta, de forma total hasta el 2030, y a marzo del año pasado tenía que retirar una cierta cantidad, eh, tema que se incumplió, no lo hizo el Estado. Y por eso empiezan las lideresas amazónicas, estas jóvenes que justamente ganan, se ponen al frente de representar a sus comunidades, le demandan al Estado y le ganan un juicio, empiezan justamente a pedir explicaciones de por qué el Estado había incumplido esta primera etapa de marzo y llegan a la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Biodiversidad. Y lo que se encuentran es que los datos que ellas tenían viven en el territorio. Ellas manifiestan que en lugar de haber una disminución, hubo un incremento de los mecheros. O sea, no solamente que el Estado está incumpliendo, sino que no le importa lo que está sucediendo en la Amazonía. Se pide el retiro de mecheros por el tema de afectación a problemas de la salud de las comunidades de la Amazonía. No solamente es un tema ambiental. Y se encuentran con que la información que ellas tienen de territorio contrasta totalmente con la información que les presentaron del Ministerio de Energía, en el cual, como ustedes bien comentaron, ellos primero se empiezan a contradecir y dicen una cantidad de mecheros de reducción. Primero dicen 3, luego dicen otro valor, pero en realidad lo que presentan las lideresas amazónicas es que hay un incremento de los mecheros. Yo creo que de ambos lados, yo creo que es un hecho de que se incumplió justamente la resolución de marzo, eso es un hecho probado, hubo justamente un análisis en aquel fecha, pero al día de hoy no sé si tenemos un número exacto de aumento de mecheros, como lo presentan las lideresas amazónicas. Habría que hacer justamente ese análisis. El Estado viene incumpliendo esta orden judicial y esto podría ser causal de juicio político a dos ministerios, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas, porque están incumpliendo resoluciones judiciales. Entonces, es un tema gravísimo, es un tema que el Estado ecuatoriano no está dándose cuenta del problema en el que se está metiendo. Y no solamente eso, sino que estamos quemando plata. El, el lograr aprovechar este gas que sale de los mecheros, en lugar de quemarlo, hay estudios que indican que podría generar el Estado ecuatoriano por año entre 450 millones a 800 millones. Claro. El día Eh, de ayer solo un temita que es súper importante, el día de ayer una de las lideresas justamente mencionaba que el Banco Mundial ha ofrecido 800 millones de dólares al Estado ecuatoriano la transformación. El tema es que, pongámoslo así, no les da la gana. Se va a volver cada vez prácticamente en el momento que se da justamente el juicio de estas jóvenes de la Amazonía contra el Estado ecuatoriano, presentan estudios y análisis de las emanaciones de los mecheros, de los componentes químicos que salen. Sale componentes como sulfuro de hidrógeno, componentes como disulfuro de carbono, que son ampliamente nocivos para la salud humana. Y se da que el radio de expansión de esto es de varios kilómetros a la redonda de donde se tiene la exposición de mecheros. Este es un tema conocido durante varios años ya a nivel nacional. De hecho, en las comunidades amazónicas les daban mecheros de la muerte, porque la expansión de este tipo de gases y efectos químicos termina llegando a contaminar no solamente el ambiente, sino también las aguas de los alrededores, y ya ha generado afectaciones a la salud de los seres humanos que viven en la Amazonía. Entonces, eh, lamentablemente, en este tipo de casos, instituciones como Petroecuador se han quedado en un proceso de no renovación tecnológica, de no reducción de impacto ambiental, incluso en temas de eficiencia, yendo más allá de solamente la mitigación de impactos ambientales. Y ese proceso de no renovar sus procesos, de no renovar sus tecnologías, simplemente seguir haciendo las cosas con lo mínimo posible,
y sin una regulación y control adecuado de las autoridades, en este caso el Ministerio de Ambiente, es un problema que se va incrementando. Estamos con problemas de falta de recursos y literal en la Amazonía ecuatoriana estamos quemando la plata. ¿Cuánto costaría transformar esos mecheros en algo que pudiese ser productivo, en algo que pudiésemos vender después? Petroecuador, mi estimado César, presenta un estudio el año pasado de cuál sería el costo de hacer esta renovación y se habló de 450 millones de dólares. Imagínate en un negocio en el cual tú inviertes un valor y recuperas la inversión en un año. Un Entonces año. no hay pierde. Bueno, Simplemente si tú inviertes un valor y ese mismo año recupera esa inversión y de ahí en adelante es ganancia, es un muy buen negocio. Ahí viene la duda, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es la razón bajo la cual y teníamos a un invitado hace unas semanas que nos decía, pues hay mafias en el Ministerio de Energías, hay mafias en el sector petrolero que no quieren competencia, no quieren que se produzca un combustible de forma alternativa. puede ser una de las razones? Puede ser, por ejemplo, que simplemente no les da la gana de hacer procesos nuevos en donde entren empresas con mejores procesos tecnológicos que justamente hagan ver la problemática que existe. Ahí ya entramos Ahí en la el... pregunta es, ¿son pillos o son vagos? Ni de ninguna salen bien parados. Exactamente. Entonces, y la afectación, vamos más allá incluso, cuando nosotros queremos hablar de generar turismo en la Amazonía. Eh, Pongámonos a pensar qué piensan los turistas cuando llegan a la Amazonía megadiversa de este país y ven mecheros. Cuando uno va al Yasuní y viaja a través del Napo, te encuentras por lo menos con 7, 8 mecheros mientras estás en el camino. Entonces, ese es un grave problema que tenemos como país, que no nos damos cuenta, nos hablamos como una potencia turística. Tratamos de impulsarle al Ecuador, de hecho lo tiene un potencial enorme por nuestra biodiversidad. Acá los turistas no vienen a ver los edificios, no vienen a ver, las calles. Acá vienen a ver Galápagos, vienen a ver Yasuní, vienen a ver los manglares, vienen a ver justamente nuestra riqueza en biodiversidad. Y al mismo tiempo, nosotros damos estas experiencias negativas que pueden ser evitadas. Entonces, nos quejamos justamente de la generación de fuentes de empleo. Nos quejamos de la falta de recursos que existen. El tema es que los recursos están ahí, pero sin gobiernos que tengan esa capacidad de poder definir planes en corto, mediano y largo plazo. Ese es un grave problema porque estamos hablando de algo que va a tomar años y cada vez que tenemos un nuevo gobierno, es un borra y va de nuevo. Entonces, ¿cómo se van a implementar estos cambios tecnológicos? Quizás no solamente es lo que tú bien mencionas, la vaguería o tal vez la corrupción, pero tal vez la falta de planificación, que cada vez que entra un gobierno nuevo, se entera justamente de todas las problemáticas que tiene que tratar de resolver y recién en ese momento se ponen a hacer cosas, no les alcanza el tiempo, llega un nuevo gobierno y así seguimos como perros siguiéndonos la cola, ¿no? Cuando hablamos de este país no puede en el corto plazo dejar de explotar petróleo. Este país no puede dejar de depender de la minería. El tema es en dónde se la hace. ¿Cómo se define claramente? El caso del Yasuní era un caso extremo porque era el único caso en el Ecuador donde se hacía explotación dentro de una de nuestras reservas naturales. Eso fue un error, eso no se debe volver a hacer. Entonces, cuando tú tienes definido un mapa claro de en dónde sí se pueden hacer cierta explotación de forma responsable, reduciendo los impactos ambientales, protegiendo nuestras áreas protegidas, 22% del territorio ecuatoriano, y lo mismo pensando en temas mineros, haciendo justamente un mapa adecuado, esto puede ir cambiando dependiendo de la biodiversidad que tenga, pero reglas de juego claras, y eso no se tiene en este país. Ese plan de en dónde sí y en dónde no, para que nosotros podamos seguir desarrollándonos sin extremismos, es algo que no existe, es algo que cada vez que llega un nuevo gobierno se inventa todo desde cero, llega el otro, cambia de nuevo, y cómo damos justamente seguridad jurídica para Claro. que las empresas quieran venir a este país y se atrevan a invertir